En cada caso lo que cambia es el dibujito, ¿no? Entonces, este es el primer caso, el primer tipo de problema para este tema, de problemas de carga axial estáticamente indeterminados. El primer caso es muy sencillo, es una barra sometida a varias cargas axiales y soportada en sus dos extremos. Los dos extremos son fijos. Como aquí hay una sola ecuación de estática, que es la suma de fuerzas en X, entonces estos problemas son estáticamente estables con un solo apoyo. Si tiene más de un apoyo ya se indetermina, porque solamente disponemos de una ecuación y habrá dos reacciones. Entonces, listo, nos dan esa barra y nos piden el máximo esfuerzo en cada material. Un pedazo es de latón, el otro pedazo es de bronce. Nos dan, no, aquí hay unos de acero, el acero. Un pedazo de acero y otro de latón. Sí. Pero aquí dice latón y bronce, ¿no? Un pedazo de acero y el otro de latón y está rígidamente soportada en A y E. Bueno, el primer tramo de acero, dice acá. El segundo tramo de latón. Hay que cambiar aquí esto que dice latón y bronce. Bueno. Entonces, ¿cómo empieza? Como siempre. ¿Con qué? Con la estática, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos una fuerza de 100 kilonewtons en B, una de 60 kilonewtons en D. ¿Qué dijo que no entendí? Voy a echar la interna ya. Bueno, entonces hay dos reacciones, en A y en E. Otra vez la estática dice colóquelas como quiera. Aquí decimos, es preferible en este tipo de problemas, en el caso 1, colocar las reacciones de tal modo que el diagrama de carga, enseguida de esto nos toca hacer el diagrama de carga, colóquelas de tal modo que el diagrama de carga arranque y ojalá le quede todo por el lado positivo. El lado positivo es tensión. Entonces, vamos a suponer que RA está en tensión y RE, pues, lo que sea necesario para que el diagrama cierre. En este caso deberá ir así hacia la derecha, RE, para que el diagrama cierre, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo arrancar. Arrancamos con RA. Y después cerramos de tal manera que todo el diagrama venga por encima, en tensión. Eso es. Entonces tenemos una ecuación de estática. Aquí la ecuación de estática es muy sencilla, es simplemente suma de fuerzas en X. A ojo se puede escribir. Solamente haga cuentas cuánto va para la derecha y cuánto va para la izquierda y deben ser iguales, ¿no? Entonces para la derecha va 100 y RE. Entonces RE más 100. Para la izquierda va RA y 60. Entonces menos 60 y menos RA igual a 0. Listo. RA igual a RE más 40. Esta es la ecuación de estática. 1. O sea, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Por eso es estáticamente indeterminado. Aquí los problemas indeterminados son desde el punto de vista de la matemática, porque hay más incógnitas que ecuaciones. En este caso hay dos incógnitas y hay una sola ecuación. Desde el punto de vista físico del problema, porque hay un apoyo de más de lo que necesita la estática. Estos problemas, dije al comienzo, son estáticamente estables con un solo apoyo, los problemas de carga axial. Con eso es suficiente para la estática.
no para la resistencia, pero para la estática. Y como aquí inicialmente estamos en estática, entonces diríamos, para la estática es suficiente con un apoyo. Bueno, pero hay uno de más. O sea, para la estática hay uno que sobra. Ese lo vamos a llamar el apoyo redundante. Ojo, sobra para la estática, más no para el problema ni para la resistencia, ¿no? Sino que la estática dice, yo con un solo apoyo tengo y listo. Entonces, para ella, para la estática, hay un apoyo redundante, uno que sobra. ¿Cuál? El que usted quiera. Como normalmente trabajamos de izquierda a derecha, pues decimos que el que sobra es el de la derecha. Por ejemplo, que sobre RE. Pero puede ser RA, aquí no importa. Tenemos que escogerlo e identificar los apoyos redundantes en todos los 7 problemas que vamos a ver, porque la ecuación de deformaciones se plantea ahí, en los apoyos redundantes. Esos apoyos redundantes son los que nos van a dar las ecuaciones de deformación. Por eso decimos, bueno, en este problema el que sobra es E, ese es el redundante. En otros problemas depende del grado de indeterminación. Entonces hay que identificarlos, cuáles son los que vamos a decir que son redundantes, para poder plantear ahí la ecuación de deformaciones. Listo, entonces planteamos la estática así. Y enseguida, debajo de esto, haríamos el diagrama de carga. Siempre nos toca hacer el diagrama de carga. Ayer, en el problema 1, pues la barra vertical había que hacerle el diagrama de carga, ¿no? Era de carga axial y plantear ahí análisis de esfuerzos y análisis de deformaciones, porque había una limitante en el desplazamiento del punto de arriba de esa barra, ¿no? Igualito al problema que hicimos aquí en la clase, el último marco, eso era calcado ese problema. Bueno, lo mismo acá, siempre tenemos que, después de plantear la estática, haga el diagrama de carga. Entonces, repasémoslo. ¿Cómo es? Arranquen A, tensión para arriba, compresión para abajo. Entonces, aquí está saliendo de A, eso es tensión, entonces sube, RA. Entre A y B no hay nada, se mantiene y llega a B. En B baja 100, entonces me queda RA menos 100. Entre B y D no hay más cargas, se mantiene eso, RA menos 100. Llegamos a D y encuentra 60. Está en RA menos 100, sube 60, queda RA menos 40. Baja con eso y cierra. Quería mirar por acá. Fíjense, la ecuación de estática. RA igual a RM más 40. O RE igual a RA menos 40. RE igual a RA menos 40. Este es RE, que es igual a RA menos 40. Deben coincidir porque es que esto es estática gráfica. Y esta ecuación es estática matemática, pero es estática. Es lo mismo. Solamente que estamos planteando aquí matemáticamente el equilibrio y aquí estamos planteando gráficamente el equilibrio. Entonces, deben ser iguales las dos. Listo, tenemos el diagrama de carga. Ahora vamos a plantear el análisis de deformaciones. Aquí nos cambia el orden de los problemas. Hasta ayer, que eran estáticamente determinados, hacíamos estática, análisis de esfuerzos, análisis de deformaciones y análisis de resultados. En los problemas indeterminados cambia el orden. Hacemos estática, análisis de deformaciones, análisis de esfuerzos y análisis de resultados. ¿Por qué hacemos análisis de deformaciones primero? Pues porque faltan ecuaciones.
Y el análisis de deformaciones nos va a dar las ecuaciones que falten. En este caso una. Terminamos la clase anterior mirando que en todos los problemas tenemos que hacer un diagrama, un dibujo de deformaciones. Aquí también, solo que en este problema lo obviamos por lo sencillo, ¿no? ¿Qué es el diagrama de deformaciones? Según estuvimos viendo aquí. Es dibuje la posición inicial del sistema, esto. Y al lado dibuje la posición final, aquí, acá. Eso es el diagrama de deformaciones. Y de la geometría de ese diagrama, de ese dibujo de deformaciones, va a salir la ecuación de deformaciones o las ecuaciones de deformaciones que falten. Es siempre dibuje posición inicial y al lado posición final. Bueno, aquí no se hizo porque tengo posición inicial acá, pero los dos apoyos son fijos. Es decir, los apoyos no se mueven. Entonces, ¿cómo queda la posición final? Pues si los apoyos no se movieron, la posición final queda igualita a la posición inicial. Y deformación es la diferencia entre posición inicial y posición final. Longitud final menos longitud inicial. Como aquí los apoyos no dejaron que esto se moviera, entonces la longitud inicial y la longitud final es 0. Eso significa que la deformación total de la barra, que es el desplazamiento de E, es 0. Entonces, como el apoyo E es fijo, no permite que eso se mueva, el desplazamiento de E es 0. Y el desplazamiento de un extremo de la barra, vimos en problemas anteriores, que es igual a la deformación total de la barra. Esa es la ecuación de deformaciones. Por eso no se hizo el dibujo, porque el dibujo sería esto mismo, ¿no? Ahí está la posición inicial, aquí dibuje la posición final. Ahí. Entonces, posición inicial y posición final iguales. La diferencia entre las dos, 0, ¿no? Por eso no se hizo el dibujo, porque en este problema es trivial el cuento ahí. Bueno, entonces viene la ecuación de deformaciones, que el delta de AE, o sea, la deformación desde A hasta E, es igual al desplazamiento del punto E, que como es un apoyo rígido, fijo, es 0. Ahora, ¿qué es deformación desde A hasta E? Ahí es donde vimos que era la suma algebraica de las deformaciones de todos los tramos. ¿Cuántos tramos hay aquí? Por carga hay 3, pero por área, aquí en C hay un cambio de área. Entonces esto que por carga es un solo tramo, hay que parar en C porque ahí cambió el área. Recordemos que un tramo es cada que cambie el diagrama, este dibujito. Cada que cambie el área o cada que cambie el material. Entonces aquí el diagrama cambia en son 3 tramos según el diagrama. Pero según área y material, en C hay un cambio de área y de material, porque el primer pedazo dice que es de acero y el resto de bronce. Entonces aquí en C hubo un cambio. Así que esto tiene 4 tramos, ¿no? Entre A y B, entre B y C, entre C y D y entre D y E. La deformación total entonces es deformación entre A y B, entre B y C, entre C y D y entre D y E, suma algebraica de eso igual a 0. Eso es lo que tenemos aquí. La deformación total igual a la suma de las deformaciones de todos los tramos, igual al desplazamiento del apoyo que era 0.
Bueno, el resto es reemplace. Aquí nos están dando diámetros. Entonces, por eso reemplazaron ahí en función de diámetro, ¿no? Están diciendo que el diámetro de esta primera parte es 40 milímetros y el diámetro de esta segunda parte es 25 milímetros. Aquí está en pascales. Entonces hay que trabajar el sistema internacional al reemplazar aquí la ecuación. Entonces, entre A y B, pues la carga entre A y B, RA, por la longitud, que es 0,2, sobre el área, diámetro cuadrado por pi sobre 4, ¿no? Eran 40 milímetros, eso es 0,04 metros al cuadrado sobre 4. Por E del acero, 200, bueno, esto era por 10 a la 9, ¿no? Son 200 gigas. A ver, que está trabajando en kilonewtons. Entonces, por eso lo está dando no en newtons por metro cuadrado, sino en kilonewtons por metro cuadrado, eso es 10 a la 6, ¿no? 10 a la 6 y 3 de la K, que es kilo, 10 a la 9. Ahí está. Y la respuesta entonces va a dar en kilonewtons. Bueno, y así para cada tramo, ¿no? En el segundo tramo, entre B y C, pues ahí ya la carga interna es RA menos 100. Por eso aquí viene RA menos 100. La longitud de ese pedacito, 160, 0,016 metros. 0,16 metros. El área es la misma y el material es el mismo. Porque área y material es el mismo hasta aquí, hasta C. Luego, entre C y D, vamos al diagrama de carga. Entre C y D, la carga sigue siendo RA menos 100. Entonces, RA menos 100. La longitud de ese pedacito, 120 milímetros. Entonces, 0,12. Aquí ya cambió el área, el diámetro es 25 milímetros. Cambió el material, el E es 100 por 10 a la 6. El último pedazo, la carga, RA menos 40. Entonces, RA menos 40. Longitud 0,12. Área lo mismo, 25 milímetros y E. Aquí la única incógnita es RA. Entonces, de ahí despejamos. RA 64.2. RE 24.2. Y listo. Con eso quedó levantada la indeterminación. Fíjense, la ecuación de deformaciones es para dar una ecuación más y levantar la indeterminación. Aquí sale RA, de esta ecuación sale RA. Y combinamos con la ecuación de estática, la otra ecuación, RA igual a RE más 40 y entonces despejamos RE. Ahí decimos, bueno, ya está levantada la indeterminación, ya conocemos las reacciones. Ahora la otra pregunta, ¿no? Las preguntas, ahora sí. Primero, el esfuerzo en cada material. El esfuerzo máximo en cada material. Entonces, análisis de esfuerzos. Para hacer análisis de esfuerzos, ya tenemos que hacer este diagrama otra vez, pero ya el real, no con el real, sino con el número y el signo correcto, o la dirección correcta. Bueno, acá nos dieron ambos positivos, RA y RE. ¿Qué significa? Que RA va como se supuso, positivo. Que RE, positivo, también va como se supuso. O sea, que ambos van en la dirección supuesta, que así era. ¿No? Le atinamos, a veces no se le atina. El signo dirá si sí o no. Pero teniendo ya los valores y las direcciones correctas, entonces volvemos aquí al diagrama de cuerpo libre,
Ya no tenemos aquí RA porque ya lo conocemos, 64.2. Aquí ya no es RE, ya lo conocemos, 24.2. Colocamos las fuerzas y hacemos otra vez el diagrama. Ya el real, con valores. Entonces arranca 64.2, baja 100, o sea que quedaba por debajo. Menos 35.8. Sube, queda 24.2 y cierra. Y ese es el diagrama real. Teniendo el diagrama real ya podemos hacer análisis de esfuerzos, ¿no? Entonces pregunta, ¿cuál es el sigma crítico en el acero o el sigma máximo en el acero? Sabemos que acero es toda esta parte. Todo es acero y tiene la misma área. Entonces de toda esa parte hay un tramo crítico. ¿Cuál es el tramo crítico? Pues el esfuerzo depende de carga interna A, carga interna y A, ¿no? Pero como el área es igual, pues marca el tramo crítico la carga. Entonces, pues claro, aquí es 64.2, el otro es 35, pues es más crítico este tramo. Que decimos que la sección crítica del acero es cualquier sección entre A y B. Y hallamos el esfuerzo. 64.2 kilonewton, que es 64.2 por 10 a la 3, sobre su área. Eso va por 10 a la 6, entonces el 10 a la 6 es el M. 51,09 megapascales. Para el latón, pues decimos que la sección crítica del latón, otra vez, todo esto es latón, todo tiene la misma área, entonces depende, el tramo crítico depende nomás de la carga. Es más crítico entre C y D, que tiene 35.8, porque en el resto tiene 24. Entonces, sección crítica cualquiera para el latón entre C y D. Y ya, entonces, carga interna en el latón sobre su área. Y da 72.93 megapascales. Ese es el resultado de la primera pregunta. Segunda pregunta, hay el desplazamiento del punto C, aquí. ¿Cuánto se mueve C? Fíjense que el hecho de que la deformación total sea cero, no significa que esto no se deforme, ¿no? Porque si esto no se deformara, pues los esfuerzos serían cero, ¿no? Significa que como aquí va por tramos, unos tramos se estiran, otros se comprimen y al final de todo la suma de las tensiones y las compresiones pues va a dar cero en deformación, ¿no? La deformación total. Pero por supuesto que el punto C sí se va a mover, ¿no? Lo que no se mueven son los extremos. Pero internamente los pedazos, unos se estiran y otros se comprimen. O sea, hay deformación, hay alargamiento y hay acortamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es el desplazamiento de C? Pues la suma de las deformaciones de todos los tramos desde A hasta C. O sea, deformación entre A y B, más deformación entre B y C. ¿Listo? Eso es lo que vamos a plantear. El delta de C igual es lo mismo que la deformación total desde A hasta C. Y es lo mismo que la suma entre A y B y entre B y C. Suma algebraica, ¿no? Esto se entiende que es una operación algebraica, que significa que cada término lleva su signo. Entonces, por ejemplo, entre B y C es negativo. Bueno, hallamos los de esos dos pedazos. Entre A y B, 64.2, longitud sobre A por E. Más algebraicamente, más menos, eso es menos, 35.8, longitud sobre A por E. Bueno,
Calculamos y da 0,0283 milímetros. Fíjense, ¿por qué decimos que las cosas son rígidas? Pues es que la deformación ni se ve, ¿no? No alcanza a ser siquiera una décima de milímetro, ¿no? Son dos, aproximando son 3 centésimas de milímetro, ¿no? Por eso que se va a ver. Es suficientemente Una rígido. pregunta. Y Ahí en la parte en donde coloca el delta S, en la parte del latón, ¿estás pi cuartos por 0,04, eso es 0,025? ¿O no, eso? porque aquí no es latón, esto es acero. Desde Pero A hasta C es acero. ok, sí, sí, ¿Sí? En cambio, por ejemplo, para el esfuerzo, en este pedazo sí es latón, por eso ahí está 0,025, porque es el esfuerzo máximo es latón, aquí, 35,2 y sobre el latón. Pero es que aquí estamos sumando entre A y B más entre B y C las deformaciones. Todo esto tiene diámetro 40 milímetros. Esto. ¿Eh? Profe, una pregunta. Sí, ¿Ese proceso se pudo haber hecho de E hasta C? sí, es lo mismo, pero entonces, al contrario, ¿no? Porque aquí, si lo hacemos de E hasta C, esto nos va a dar negativo, ¿cierto? Porque este gana. Pero aquí está diciendo que es positivo. Entonces hay que cambiarle el signo. ¿Por qué? Esta suma algebraica está establecida de izquierda a derecha. Dio positivo a esa suma. Quiere decir que este pedazo se mueve hacia la derecha, ¿no? Ya para este es compresión. Y para este tramo termina cortándose y este termina estirándose. Por eso cuando hagamos por este lado nos da negativo. Pero negativo es para este pedazo, ¿no? Como le están pidiendo el desplazamiento de C, es decir, el sistema de coordenadas está aquí en A, me están pidiendo para dónde se mueve C, si hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, trabajado por aquí, positivo significa hacia la derecha. Pero trabajado por acá, negativo significa hacia la derecha, ¿no? Porque es el acortamiento. En otras palabras, este tramo, el acero, se alarga esta cantidad. Y el bronce se acorta la misma cantidad porque el punto es el mismo, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Hay que mirar bien el significado. Si me da por trabajar desde A hasta C, perfectamente puedo, pero tengo que interpretar el resultado, ¿no? En cambio, si trabajo desde A hasta C, el signo me va a decir si es a la derecha o a la izquierda. Aquí el signo me va a decir también, pero tengo que interpretarlo, ¿no? En cambio, en el otro es positivo, significa la derecha, negativo significa que el punto ya movió para la izquierda. En el otro pedazo sería al revés, ¿no? Hay que manejar los signos entonces. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿algo más? Este es el primer caso, primer problema. Es que cambiará de un problema a otro, pues cambiará el dibujito, ¿no? Los materiales, las dimensiones, el diámetro, etcétera, pero el problema es el mismo. Primer caso. Fíjense, aquí tenemos la barra completa de dos materiales, pero está uno después del otro. Es decir, están los materiales en serie. Entonces, barra que puede ser de varios materiales con cargas axiales, pero los materiales están puestos en serie. Vamos al segundo caso. Esta barra, este elemento también es de dos materiales, pero no están puestos uno detrás del otro, ¿no? No están en serie, no están en seguidilla. Aquí los dos materiales están en paralelo, decimos, ¿no? Entonces dice una pieza, una carga P comprime una pieza cilíndrica que consiste en un núcleo de latón, el centro, el latón, y un tubo de aluminio.
verdecito aquí es aluminio, son un material metido en el otro. Listo. La longitud del collar de aluminio y el núcleo del latón es de 14 pulgadas. Esto mide 14 pulgadas. Todo el elemento que es compuesto de los materiales 14 pulgadas. El núcleo, o sea, el latón, es de 1 pulgada de diámetro. Y el diámetro exterior del tubo es 1.6 pulgadas. O sea, esto ajusta aquí. Entonces, el tubo tiene de diámetro interno 1 pulgada y de diámetro externo 1.6 pulgadas. Y están firmes los dos, unidos, con la misma longitud. Bueno, está apoyado abajo. Y a través de una placa vamos a meter una carga P. Entonces, primera pregunta. Dice, si la longitud de la pieza disminuye en un 1%, ¿cuál será la carga que se está aplicando, no? O sea, cuando aplique la carga, pues esto se comprime, entonces se acorta. ¿Cuánto? En un 1%. ¿Qué carga P está haciendo que eso ocurra? Es la pregunta. Segundo, ¿cuál es la carga máxima que se puede aplicar si los esfuerzos admisibles son 1800 y 1200 PSI para los dos materiales? Hemos dicho, son dos problemas distintos, son dos preguntas que no tienen nada que ver la una con la otra. Resuelva esto primero. Si se va a cortar tanto, entonces ¿cuánto es la P que se aplicaría? ¿Cuál es la máxima para que no falle ninguno de los materiales? Es la segunda pregunta. Listo, ese es el problema. Entonces, primero, la estática. Bueno, pues haga el diagrama de cuerpo libre de la placa, es decir, corte por aquí. Aquí tiene P. Entonces, ¿cómo responde la pieza? Pues cada material responde con una fuerza, ¿no? Entonces, por este lado, para el equilibrio, el latón hace la fuerza del latón, el aluminio hace la fuerza del aluminio. Hacia arriba, ¿no? Porque están comprimidos, le responden a la placa. ¿Cuál es la ecuación? Pues suma de fuerzas en Y igual a 0, entonces fuerza del aluminio más fuerza del latón igual a P. Esa es la estática, la ecuación 1. Análisis de deformaciones. ¿Qué dibujo? Posición inicial, aquí como está. Desde aquí hasta abajo. Posición final. ¿Qué pasa cuando aplique la carga? Pues que la placa baja porque esto se comprime. Entonces la posición final de la placa va a quedar por acá. Entonces, ¿cuánto es el delta de la placa? Pues todo el movimiento. ¿Qué le pasó al latón? Arrancó de acá y quedó acá. O sea, se movió lo mismo que el delta de la placa. ¿Qué le pasó al aluminio? Lo mismo, arranca de aquí y queda acá. O sea, todo se movió lo mismo. La placa y los dos materiales se deformaron igual. Entonces, ahí está la ecuación de deformaciones, ¿no? El delta es lo mismo que el de la deformación del latón y es lo mismo que el de la deformación del aluminio. Ecuación de deformaciones, esta. Deformación del latón igual a deformación del aluminio. A las ecuaciones de fuerza les vamos a poner número. Esto es la ecuación 1. A las ecuaciones de deformación le vamos a poner letras. Esta sería la ecuación A. Voy a arreglar eso porque me faltó numerar. Debemos tener ese orden. Para arreglar el problema, para cuando les mande cuando les envíe esta presentación, pues tengan las cosas en orden. Decimos que esta es la ecuación A. Ecuación de deformaciones, le ponemos letra.
Siempre vamos a hacer así. Ecuaciones de carga con número, ecuaciones con deformaciones con letras. ¿Cuál es la ecuación de deformación aquí? Deformación del latón y la deformación del aluminio iguales. Fíjense que teniendo esta ecuación, buscamos ahora con esa ecuación una ecuación de fuerzas, porque cada una de ellas es fuerza por L sobre A por E. Pues eso es lo que hacemos enseguida. Entonces hallamos las áreas, área del latón, que es la barra interior, pi diámetro cuadrado sobre 4, área del anillo, del tubo, esto, y reemplazamos deformación del latón igual a deformación del aluminio. Pues fuerza del latón por longitud. Aquí lo que sea igual para los dos materiales no le reemplazamos números, reemplazamos letras y después cancelamos, ¿no? Por eso dejo la L, porque ambas son 14, ¿no? La longitud de los dos es 14 pulgadas. Bueno, área del latón por el latón. Y aquí área del aluminio por el del aluminio. Simplificamos esa ecuación y hallamos la otra ecuación que nos faltaba, la ecuación de fuerzas. Esta sale de aquí. Fuerza del latón igual a 0,915 fuerza del aluminio, que es la simplificación de la ecuación de deformaciones. Sencillo porque ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y entonces resolvemos eso. Nos da que la fuerza del aluminio es 0.522 de P. Así que como la pregunta es P, pues todo se halla en función de P, para después despejarlo. Y la fuerza del latón, resolviendo las dos, es 0.478 de P. Bueno, ¿qué decimos aquí? Ya está levantada la indeterminación. Ya el análisis de deformaciones nos ayudó a levantar la indeterminación. Ahora sí podemos hacer análisis de esfuerzos. O depende de las preguntas, análisis de deformaciones. Entonces, seguir con análisis de deformaciones. Primera pregunta. ¿Cuál es la carga máxima que se puede aplicar? No, la primera. Si la longitud de la pieza disminuye, está hablando de deformación, entonces seguimos con deformaciones, ¿no? Cuando se aplica la carga P. Entonces, ¿cuánto es el valor de P que hace que aquí se deforme un 1%? Entonces, eso viene aquí. ¿Qué se fue a deformar un 1%? Toda la barra. Pero acabamos de ver en la ecuación de deformaciones que la deformación de toda la barra es igual a la deformación de cada uno de los materiales, ¿no? Deformación de toda la barra es lo mismo que la deformación del aluminio, es lo mismo que la deformación del latón, ¿no? Porque todo va junto. Entonces, ¿qué significa 1%? Pues que la deformación unitaria es 0,01, ¿no? 1 sobre 100, 0,1 sobre 100. Eso es lo que significa el 1%. Entonces, si la deformación unitaria es 0,01, ¿cuánto es la deformación total? Pues sabemos que deformación unitaria es deformación total sobre L. Entonces, deformación total es deformación unitaria por L. Si tengo la deformación unitaria, entonces tengo la deformación total de ambos, o de toda la barra, ¿no? Deformación del aluminio igual a deformación del latón, igual a 0,014, igual a deformación de toda la barra. Eso es lo que significa. Entonces trabajamos con uno cualquiera de los dos. A ver, aquí con quién se está trabajando. 10.5 creo que es el del aluminio, ¿no? Entonces, fuerza del aluminio, ¿cuánto era la fuerza del aluminio?
0.522 si está trabajando con el aluminio. Ha podido ser con la otra, da igual. Fuerza del aluminio es 0.522 de P, esto es la fuerza del aluminio, por la longitud que es 14, aquí sí ya me toca meter la longitud. El área del aluminio que fue 1.225, debe estar por aquí donde calculo el área, 1.225 del aluminio por el aluminio, igual a 0.014, que es la deformación que nos dijeron. Y ahí despejamos, bueno. Entonces, la carga que es capaz de producir esta deformación del 1% o esta deformación total, que es lo mismo, es 24.640 libras. Listo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la carga máxima que se puede aplicar si los esfuerzos permisibles son para el latón 1800, para el aluminio 1200? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Averiguar cuál de los materiales falla. Primero, ¿no? ¿Cuál es el material crítico? En otras palabras, vamos a hallar una P según el aluminio, una P según el latón. Analizamos resultados y miramos cuál es el más crítico. ¿Cuál es la ecuación de control? Para cada material, sigma menor igual a sigma permisible. Lo de siempre, ¿no? Fíjense que aquí esto toca hacerlo cada barra por separado, ¿no? No puedo trabajar toda la barra porque son de dos materiales distintos. Tengo que trabajar el tubo por aparte y el aluminio por aparte. No existe una solución global de esfuerzos aquí, ¿no? Son materiales distintos, resistencias distintas, áreas distintas, E distinto. A la hora de analizar esfuerzos, es como si fueran dos barras, ¿no? Bueno, entonces, cada material por separado. Análisis de esfuerzos. Entonces, depende de los esfuerzos permisibles. Vamos con el latón. El esfuerzo permisible del latón debe ser mayor o igual. Bueno, aquí les dio por escribir la ecuación al revés, ¿no? Sigma del latón menor o igual a sigma permisible. Generalmente estamos acostumbrados a escribir esto primero, entonces que te queda menor o igual, ¿no? ¿Qué les dio por escribir el permisible primero? Entonces, permisible, 1800 libras por pulgada cuadrada. Estoy hablando del latón. Entonces, la carga del latón, 0.478P, sobre el área del latón, 0.7853. Como es P máximo, quitamos el mayor igual y ponemos solo el igual. Entonces, aquí está diciendo, vea, la máxima P. Esta P que se puede aplicar ahí como máximo, según el latón, debe ser 29.025. Más de ahí, no. Ahora, ¿qué dice el aluminio? Esto es lo que dice el latón. ¿Qué dice el aluminio? Otra vez, esfuerzo en el aluminio menor o igual al esfuerzo permisible del aluminio. 0.522P, que es la fuerza del aluminio sobre su área, menor o igual que 1.200, que es el permisible del aluminio. Para el máximo, otra vez ponemos el igual, y entonces da 28.160. Significado de eso. El aluminio dice, aquí puede meter hasta 28.000 y listo, yo no digo nada, me aguanto. El latón dice, no, puede meter hasta 29.000. ¿Cuál gana? ¿Cuál es el crítico? Pues en este caso, el aluminio, ¿no? Porque si pongo 29.000, no falla el latón, pero falla el aluminio. Si pongo 28, no falla el aluminio, que es el límite,
pero el latón queda lejos, ¿no? Entonces, análisis de resultados, es más crítico el aluminio y la carga es 28.160. Listo. Ese es el segundo caso. Ya llevamos dos casos de problemas estáticamente indeterminados. Uno, barra soportada entre dos extremos que puede ser de distintos materiales colocados en serie. Ese es caso 1. Caso 2. Otra vez barra de distintos materiales, pero colocados en paralelo. Listo. Caso 3. Esto es una barra rígida soportada por 3 o más barras deformables pivotada. Aquí está pivotada en A. Entonces, ese es el problema. Fíjense que este problema ya lo vimos, pero no indeterminado. Ese problema es este. Pero aquí no es indeterminado. Y además que aquí la barra es recta, la rígida, ¿no? Pero aquí la barra rígida no es recta. Es el mismo problema, ¿no? Pero con esta diferencia, que esta barra no es rígida. Y además que este es indeterminado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se analiza. Aquí no debe decir 3 o más barras deformables, debe decir 2. El problemita que hay, 2, porque fíjense que esta está soportada por una sola barra. Es determinado. ¿Por qué es determinado? Tengo 2 incógnitas aquí y una aquí, son 3. Si le coloco otra barra por aquí, pues ya se indeterminó, ¿no? 2 barras deformables y ya es indeterminado. Porque cuando había una sola estaba en el límite. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Aquí una incógnita más, ya es indeterminado. Voy a corregir de una vez porque es que después se me olvida y entonces quedan las cosas a llamar. Corregir que diga ahí que son 2 o más barras deformables. Es que el colocar a un estudiante que le vaya uno ayudando a los auxiliares con esto, van pasando errores y uno a veces no le queda tiempo de corregir. O no se da uno cuenta. Aquí a medida que voy desarrollando la clase me doy de cuenta de los errores de digitación, entonces mejor corregirlos, porque ya me han hablado de algunos errores que no he corregido y se han quedado así. Bueno, voy a quitar este número, no me interesa el número acá. Otro ejemplo, ¿no? Este es el caso 3. Entonces barra rígida soportada aquí por 2. A ver, encontrar ese tamaño. Más o menos está. Dejémoslo así. Ya corregido.
que cuando les envíe esto ya esté bien. Por eso mejor corrijo de una vez. Listo, vamos para acá. Bueno, ahora sí. Entonces dice, ya se indetermina si tiene más, si tiene dos o más. Es decir, si tiene dos, el grado de indeterminación es 1. Fíjense que estas barras están apoyando, están dándole apoyo a la barra rígida. Mejor dicho, esta barra rígida está soportada o apoyada en un pivote en A. Y está apoyada en las barras 1, 2 y 3. Como quien dice, cuando hay una sola, tiene dos apoyos, el A y la barra. Hasta ahí es estáticamente determinado. Si tiene otro apoyo, otra barra que lo apoye, ya el grado de indeterminación es 1. Eso significa matemáticamente necesita una ecuación de deformaciones para poder resolver ese grado de indeterminación 1. Pero esta tiene 3 barras. Entonces, aquí para la estática está sobrando esta barra y está sobrando esta barra. Tiene 2 apoyos redundantes, la barra 2 y la barra 3. Entonces necesita 2 ecuaciones más, 2 ecuaciones de deformación. Uno mira el grado de indeterminación, o sea, mira qué apoyos sobran para poder decir, necesito tantas ecuaciones de deformación y plantearlas, ¿no? Porque si no planteo las ecuaciones necesarias, entonces no tiene solución. Pero no porque no tenga, sino porque no se dio cuenta que había una ecuación más que buscar. Aquí ya sé. Por eso esto me da la pista, ¿no? 2 o más barras ya es indeterminado. Con una no es indeterminado. Con 2 ya se indeterminó. Y si tiene más grado de indeterminación. Esta es la pista. Listo. Entonces venimos. La estática. Diagrama de cuerpo libre. Las reacciones en A. Rx y Ry. Las ponemos pero no las hallamos, ¿no? A menos que nos den algo del pasador, nos pidan el diámetro del pasador o lo que sea. Si no, se ponen pero no se hace nada con eso. Entonces, F1, F2 y F3. Fíjense, 5 incógnitas, ¿no? La estática me da 3 ecuaciones. Quiere decir, me faltan 2 ecuaciones, ¿no? Entonces, matemáticamente es doblemente indeterminado porque faltan 2 ecuaciones. Físicamente es doblemente indeterminado porque están sobrando 2 barras para la estática, ¿no? Las barras 2 y 3. Así que me toca buscar 2 ecuaciones de deformación. Esta es la estática, escribimos la ecuación de estática, aquí no escribimos sino una suma de momentos en A porque no me interesa hallar Rx y Ry. Hacemos la estática, ¿no? No se escribió la ecuación de estática, faltó. Faltó escribir esta ecuación. No la veo. Aquí debe decir suma de momentos en A igual a 0. Esa es esta. Voy a pasarla para allá porque eso debió quedar escrita ya. Debe estar completa. Para sacarla de ahí me toca traerla por acá. Otra vez vamos descubriendo cosas que faltaron.
Esta ecuación la necesito allí. Aquí que es donde está el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Esta es la ecuación de estática. Sale de suma de momentos en A igual a 0 ya simplificada. Esta sería la ecuación, faltó numerarla. Ecuación 1. Antes de llevarla para allá, pongámosle número. Ahora sí. Bueno, esta es la ecuación de suma de momentos en A, ya simplificada, ¿no? P por 2A, F1 coseno de 45, que es 0.707 de F1, por la distancia que es A. Esto sería 2. Pero aquí está ya resimplificada, pues. No, me toca arreglar eso luego. Y ya está reemplazando, ¿no? Todas las ecuaciones. Bueno, teniendo la ecuación de estática, pasamos a análisis de deformaciones. Estática no hay problema, eso lo arreglamos. El problema es aquí. Análisis de deformaciones. ¿Qué vamos a hacer de aquí? Buscar dos ecuaciones. Similar a lo que se hizo aquí, para el planteamiento de deformaciones, similar a lo que se hizo ahí. Posición inicial, posición final, y busque el delta de los puntos de la barra rígida, ¿no? Delta de B, delta de C. Ahora tenemos que hacer lo mismo, solo que allí es más enredado porque pues, la barra no es recta, ¿no? Pues tenemos que mirar cómo se hace. Pero de aquí aprendimos que, ¿cómo es delta de B? ¿Cómo sale? Clase pasada. ¿Cómo se mueve B aquí? ¿O cómo se mueve? Comprimiendo unos y estirando otros, ¿no? Tangente a la circunferencia, ¿no? Tangente a la circunferencia que tiene este radio aquí. O sea, perpendicular al radio, ¿no? Porque la tangente y el radio son perpendiculares y esta es la tangente. Es perpendicular al radio. Este es el radio. Es perpendicular al radio. Perpendicular al radio. Este es el radio. Eso mismo vamos a hacer allí. Aquí, en el análisis de deformaciones. Entonces, ¿cómo se mueve B? ¿Por qué lo pongo así? Fíjense, la posición inicial, esta. La posición final, la negra, aquí. ¿No? Cuando ponga la carga pi, aquí en D, pues la barra rígida A, B, C, D, se rota. ¿Cómo se rota? Pues con el centro aquí, porque este es el pivote, ¿no? Se rota alrededor de A. Entonces la barra queda así, rotada. Se rota alrededor de A. Listo. Tengo aquí la posición final de toda la barra. Ahora, tengo aquí el punto B. ¿Cuál es la posición final de B? Aquí en B'. Oiga, ¿por qué lo moví así?
¿Por qué digo que ese es delta de B? Ese fue el desplazamiento que hubo en B. Por eso, pero ¿por qué sale en esa dirección? ¿Por qué salió horizontal o no vertical o no inclinada por acá, no? Debe ser perpendicular al radio de giro, ¿no? Porque tiene que ser perpendicular a su radio. ¿Cuál es el radio para B? Pues la línea AB, ¿no? Porque el centro del compás tengo que ponerlo aquí. La punta del compás en el pivote y el pivote es A. Entonces pongo la punta del compás aquí y trazo el arco, o sea, la tangente, que es la perpendicular al radio, delta de B. ¿Por qué delta de C sale así y no aquí vertical? Oiga, ¿y quedó mal o no? ¿No sería delta de C así? No, ¿Este? no porque No, radio ahí es está 32 bien sobre A porque por A, entonces es perpendicular a ese. Exacto. No puede ser así porque es que el radio de C no es BC. La barra no está rotando alrededor de B. La barra está rotando alrededor de A. Entonces el radio de C es AC, no BC, para que saliera vertical. El radio es AC. Y como sale perpendicular al radio, pues sale así. Perpendicular al radio. ¿Para qué estamos haciendo eso? Porque vimos acá que tengo que hacer relación de deltas para poder ir hallando lo que me piden, ¿no? Entonces tengo que trazar los deltas primero. Eso es lo que estoy haciendo. Trazo deltas para hacer relación de deltas. Con esas relaciones de deltas lo que vamos a encontrar es ecuaciones. Fíjense, ¿qué voy a decir? ¿Qué dice la geometría? Que los arcos son proporcionales a sus radios. Que este arco que es delta de B es a su radio que es A. Como este arco que es delta de C es proporcional a su radio que es AC. Entonces, como aquí es A y como aquí es A, esto es 45 grados, entonces esto es raíz de 2 sobre A. Perdón, raíz de 2 por A. Entonces, una primera ecuación va a ser delta de B es A, como delta de C es a raíz de 2A. Eso es lo que tenemos. ¿Ya están lavadas? Delta de C es a raíz de 2A, como delta de B es a A. Esa es esta relación. Arco a su radio como arco a su radio. Y de ahí despejamos uno en función de la otra. Y luego miramos en función de las barras que llegan a B y las barras que llegan a C, qué es delta de C y qué es delta de B en función de las deformaciones. O sea, el objetivo es esta relación de delta de la barra rígida, convertirla en una ecuación de deformaciones. Primero planteamos relación de deltas, que son los deltas, desplazamientos de los puntos de la barra rígida. Eso es el delta. Delta de C es a raíz de 2A, que es su radio, como delta de B es A, que es su radio. Y despejo una, cualquiera. ¿Qué me queda aquí? Que delta de C es raíz de 2, delta de B. Ahora tengo que averiguar qué es delta de B y qué es delta de C para llevar a eso a deformaciones. Entonces vamos otra vez para acá. Voy a averiguar qué es delta de B. Pues delta de B está relacionado con 1. Entonces debe salir una relación con la deformación de 1 para el delta de B. Entonces
Dijimos, no vamos a dibujar aquí la posición final de estas barras porque se me forma un enredo. Esta barra 1 me quedaría así. Pues esa no la dibujamos, fíjense, más líneas ahí, eso se forma un sancocho de líneas. Por eso no la trazamos. Quitamos de ahí. Porque lo que me importa es cómo se mueve aquí. Ya sé que el punto se me movió aquí B' y que esto es delta de B. ¿Cómo hizo uno para quedar aquí, como dijimos? ¿Cómo hizo uno para quedar así? Pues tuvo que estirarse y rotar. Siempre las barras deformables van a hacer eso. Deformarse y rotar. Y dijimos, hacemos primero la deformación y luego la rotamos para que quede en la posición final. Bueno, entonces, lo que plantea aquí en deformaciones tiene que estar de acuerdo con lo que plantea aquí en estática. Aquí en estática dije que F1, ¿cómo está? ¿Tensión o compresión? Este F1. Tensión. Tensión. Entonces aquí en deformaciones tiene que ser tensión. Tensión es que se estira. Yo no puedo plantear en estática una cosa y en deformación es otra. Si allá dije que es tensión, aquí tiene que estirarse. La barra 1 se estira y luego rota. Dijimos dos cosas. El ángulo de la barra 1 tiene que estar aquí, en el triángulo de deformaciones. Este ángulo pues está aquí, por opuestos por el vértice, ¿no? Esta línea verde es la prolongación de esto. Y esta línea roja es la prolongación de 1. Entonces, estos dos son opuestos por el vértice. Así que esto es 45 grados. Dijimos además, delta va a ser siempre la hipotenusa. Siempre. Entonces, delta es deformación sobre seno o sobre coseno, según donde esté el ángulo. Como está aquí, entonces es sobre coseno. Así que delta de B es deformación de 1 sobre coseno de 45. O sea, sobre raíz de 2 sobre 2. Simplificamos eso y nos da que delta de B es raíz de 2 deformación de 1. ¿No? Por eso tengo aquí delta de B es raíz de 2 deformación de 1. Eso sale de deformación de 1 sobre coseno, que es raíz de 2 sobre 2. Racionalizamos y queda eso. Ya tengo que es delta de B. Ahora tengo que buscar qué es delta de C. Entonces, con una de las dos barras. Entonces vamos a ver con cuál la hice aquí. Bueno, de todas maneras tengo que hacerla con ambas, primero con una y luego con otra, porque me faltan dos ecuaciones, ¿no? Entonces voy a sacar delta de C en función de la deformación de 2. ¿Qué hizo la barra 2? Pues tendría que haber quedado así. Para quedar así, tuvo que estirarse y rotar. Pues primero el estiro. Esto es deformación de 2. Luego la roto. Entonces, este ángulo que forma la barra 2 con su radio, porque la barra 2 está amarrada al punto C, entonces el radio del punto C que se movió así, el radio del punto C fue raíz de 2A, fue esta diagonal. Este ángulo tiene que estar aquí. ¿Dónde? Por respectivamente perpendiculares aquí en C', ¿no? Este delta de C perpendicular aquí. Y esta perpendicular con esta. Este movimiento, ¿no?
Entonces este ángulo, que es 45 grados, tiene que estar aquí. Otra vez, ahora delta de C es la hipotenusa. Entonces va a ser deformación de 2 sobre seno o coseno. Como el ángulo está aquí. Entonces, ¿sobre qué? Delta de C igual a deformación de 2 sobre qué? Sobre seno. Sobre seno. Bueno, aquí como es 45 grados no importa, pero en otro problema no es 45 grados. Entonces diríamos, este es alfa, entonces este es alfa. El ángulo que sea. Y no me puedo equivocar porque tengo que poner o seno o coseno aquí porque en 45 grados los dos coinciden y no importa, ¿no? Pero si importa en un problema con ángulos diferentes, pues tengo que mirar, este es alfa, entonces alfa está aquí. Sería sobre seno alfa. Otra cosa es que seno alfa es raíz de 2 sobre 2 en este caso, ¿no? Me sale lo mismo. Deformación de 2 sobre seno, que es raíz de 2 sobre 2. Racionalizo y me da raíz de 2, deformación de 2. Eso es lo que está aquí. Delta de C igual a raíz de 2, deformación de 2. Reemplazamos. Dice, delta de C es raíz de 2, delta de B. Eso fue lo que salió de aquí. Pero delta de C es raíz de 2, deformación de 2. Y delta de B es raíz de 2, deformación de 1. Reemplazo. Y me queda deformación de 2 igual a raíz de 2, deformación de 1. Reemplazando aquí las dos, ¿no? Delta de C y delta de B. Otra vez me faltó ahí enumerar. Esta sería la ecuación A. De deformaciones. No es eso lo que quiero. Quiero llevármela. Bueno, ecuación A. Fíjese que ahora vuelvo eso. F por L sobre A por E y voy a encontrar otra ecuación de fuerzas, ¿no? Las ecuaciones de deformación las volvemos ecuación de fuerzas. Entonces, ¿qué es deformación de 2? Pues F2 por A sobre A por E. Aquí, ¿qué decía el problema del enunciado? De áreas y materiales. Decía, todas las barras son de acero. De sigma permisible, tanto. Y todas las barras tienen 2 centímetros cuadrados de área. Y A vale 50 centímetros. Entonces, en esta ecuación, ya cuando estamos reemplazando, para ganar tiempo y evitar escribir números y operaciones, lo que sea igual, lo dejamos. A por E es igual a por E. No reemplazamos. Además, escribiendo números, pues me demoro más. Y si voy a hacer, me pongo a hacer operaciones, pues peor. Trabaje con letras mientras pueda. Simplifica mucho el problema. La A es la misma, ¿no? Entonces, F2 por área sobre A por E, eso es deformación de 2, igual a raíz de 2 por deformación de 1. Raíz de 2, F1, longitud de 1. Longitud de 1, que era esto. La diagonal, que es lo mismo que esta diagonal, raíz de 2 por A, ¿no? Raíz de 2 por A sobre A por E.
Fíjense aquí rapidito si se simplificó. Entonces se fue A por E, se fue la A, raíz de 2 por raíz de 2, queda F2 igual a 2 F1. Bueno, otra vez me faltó aquí numerar. Vamos a arreglar eso de una vez. Aprovechar para ir arreglando esto. Entonces, ahora esta es la ecuación 2. La primera fue la de estática. Esta es de deformaciones, que salió de deformaciones, pero ya ecuación de fuerzas. Les decimos que esta es la ecuación 2. Que salió de la primera relación ahí de deltas. Ahora vamos a mirar. Fíjense, ya tengo una ecuación más, pero habíamos dicho que necesitaba 2. Así que me toca buscar otra ecuación de deformaciones y con esa ecuación de deformaciones buscar otra ecuación de fuerzas. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces tengo una ecuación de deformaciones relacionando 1 con 2. Y aquí ya tengo un sancocho de líneas, las que dibujé ahí. Vamos a quitar eso. Ahora se me fue, pues. Esto es lo que quiero quitar. Aquí relacioné 1 con 2 y obtuve una ecuación, que fue la ecuación A. Ahora vamos a relacionar 2 con 3. Fíjense que el punto final de la barra 2 es en C' y el punto final de la barra 3 pues también es en C' porque todas están ligadas aquí con C. El pasador inicialmente estaba en C y queda finalmente en C'. Ahora hay que mirar cómo hizo esta barra para quedar en C'. Resulta que como aquí es 45 grados, ya vimos, entonces aquí también. Pero aquí es 45 grados. Y aquí también. Entonces, ¿qué hace la barra 3 para quedar en C'? Simplemente se estira, ¿no? En este problema. Se estira. No se rotó porque el punto C está en la misma, la distancia CC' está en la misma dirección de la barra 3, debido a que aquí es 45 grados por todo lado, ¿no? Aquí, acá, acá y acá. ¿Qué sale aquí? Pues que delta de C es lo mismo que deformación de 3 a la hora de relacionar 2 y 3, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Que delta de C para la barra 2 es el mismo delta de C para la barra 3. Eso porque todo aquí es 45 grados. No hubiera sido lo mismo, fijémonos. ¿Qué tal que la barra 3 no fuera así? Sino que la barra 3 hubiera estado así. Entonces, ¿cómo es la deformación de 3? Pues tendría que aquí estirarse y luego rotar. Entonces ahí ya no puedo decir que deformación de 3 y delta de C sea lo mismo, ¿no? Porque tiene que estirarse y rotar. Y este ángulo, aquí, no aquí, tiene que estar aquí, en el triángulo de fuerzas para 3, ¿no? Entonces, en este caso, por ser todo 45 grados,
pues delta de C queda en línea con 3. Esa es la idea. ¿Qué vamos a decir? Que delta de C visto desde 2 es lo mismo que delta de C visto desde 3. Pero delta de C visto desde 2 es deformación de 2 sobre seno de 45, o sea, raíz de 2, deformación de 2. En cambio, delta de C visto desde 3 es el estiramiento nomás, porque no se puede rotar. Entonces, delta de C es deformación de 3. Queda delta de C, que es deformación de 3, es igual a delta de C, que es 2 deformación de 2, esta ecuación. Esta ecuación sería la ecuación B. Ecuación B de deformaciones. Entonces reemplazamos en esta F3, longitud de 3, vamos a reemplazar deformación de 3. F3, longitud de 3. Longitud de 3 también es raíz de 2A, ¿no? Todo aquí A y aquí A. Esto es la diagonal. Profe, una pregunta. Sí. Esto, digamos, en la parte de la barra 3, si no estuviera la barra 2, ¿cómo sería el triángulo para esa barra? ¿No? Igual, Si tuviera la barra 2. Independientemente, quitemos la barra 2. Pues, ¿qué diríamos? Que delta de C es lo mismo que deformación de 3. Entonces, relacionaríamos delta de B con delta de C. Me sale una ecuación entre 1 y 3, si no existe la 2, ¿no? Delta de B con delta de C. Fíjense, también puedo relacionar este delta de B con este delta de C visto desde 3. Y al final me tiene que dar lo mismo, ¿no? Claro, ahí estaría relacionando 1 con 3. Lo hice aquí porque me queda más fácil porque es el mismo punto, ¿no? Es que es delta de C según 2 y que es delta de C según 3. Es el mismo punto. Pero yo puedo relacionar, digo, no quiero trabajar con 2, voy a trabajar con 1 y 3. Entonces relaciono delta de B con delta de C. Pero delta de C visto desde 3, que es deformación de 3. No importa. ¿Sí? Aquí Bueno, listo, profe, gracias. Y habría dos maneras de llegar a una relación, a una tercera ecuación, ¿no? 1 con 3 o 2 con 3. Bueno, prefería hacerlo 2 con 3, porque es el mismo punto, pero perfectamente se puede 1 con 3. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, estamos reemplazando deformación de 3, ¿qué es esto? Delta de 3 y deformación de 3 igual. Fuerza 3 por la longitud, que es raíz de 2A sobre A por E. ¿Dónde está eso? Aquí. Fuerza 3 por longitud sobre A por E. Igual a 2 deformación de 1. F1, longitud de 1 sobre A por E. Otra vez simplificamos, se va a raíz de 2, se va a raíz de 2, se va a y A por E. Entonces queda F3 igual a 2 F1. Estábamos numerando aquí las ecuaciones. Esta fue la ecuación B y esta es la ecuación 3. Entonces ahora sí, me la llevo para allá numeradita ya. Mejor así. Entonces ya tendría la ecuación de estática, suma de momentos en A. Eso es una ecuación. Incógnitas F1, F2 y F3. Ecuación 2 y ecuación 3.
reemplazamos en la ecuación de estática, que me faltó escribirla. Aquí, ya reemplazando en la ecuación de estática, reemplazando todo por F1, voy a sacar todo en función de F1 en ese reemplazo. ¿Y qué queda? Que F1 igual a 0,351 de P. Como aquí dice que F3 igual a 2F1 y F2 también es 2F1, quiere decir que F2 y F3 son iguales, ¿no? Entonces, os reemplazo cada una por 2F1, eso es lo que se hizo aquí. Cada una por 2F1. Y sale que F3 y F2 son iguales. Tengo F1, entonces F3 y F2 es 2F1. 0.723 de P. De ahí vamos a análisis de esfuerzos. ¿Qué tengo que hacer? Buscarle la barra crítica. Ecuación de control. Sigma en la barra crítica menor o igual a sigma permisible. Para buscar P máximo, pues con igual. Si tienen la misma área y son del mismo material, ¿cuál es la crítica? La que tenga mayor fuerza. 2 y 3. Entonces, barras críticas 2 y 3. Entonces, esfuerzo de la barra 2 menor o igual a su permisible. P máximo 5.536 kilogramos. Y listo. Eso es la solución. A ver, ¿cómo hubiera sido? Vamos a agregarle otra pregunta aquí. Aquí nos pidieron nomás cuánto es la P máxima. Bueno, nos piden también delta de D. ¿Cómo sería delta de D? ¿Cómo sacaríamos eso? Voy a llevarme esto para allí, para poder dibujar. Vamos a plantear ese delta de aquí como si lo pidieran. Tengo que quitar esto de aquí que me hace estorbo. Pues tengo que prolongar la posición final, ¿no? Esta línea. Me queda así. ¿Qué es delta de D? ¿Cómo se mueve el punto D? Punto B se movió así. Punto C se movió así. ¿Cómo se mueve D? Para escribir delta de D. Se mueve radial desde el punto B. Se mueve con toda la barra. ¿Dónde está el pivote? En A. En A. Entonces se mueve desde A. Este es el radio para el punto. Ese es el radio para el punto D. Entonces el punto D tiene que moverse perpendicular a su radio. Así. Profe, por lo tanto, entonces, lo que es delta de C de formación 1 y ese delta de D son paralelos. ¿O no precisamente? ¿Tienes? Esto, ese de Sí, este sí. formación 1, Sí, delta porque, de formación 3 y delta de D. sí, porque aquí son 45 grados, ¿no? Entonces, esta y esta son paralelas. Como esta de formación de 1 es la prolongación de 1 y delta de C es la prolongación de 3.
Entonces este y este sí son paralelos, claro. Pero este y estos no. Porque no es el mismo radio, ¿no? Entonces esto sería delta de D, esto. ¿Qué diríamos? Delta de D es a su radio, esto. Que es 2a al cuadrado más a al cuadrado raíz. O sea, raíz de 5a es esto. Delta de D es a raíz de 5a. Como delta de B es a. Delta de B lo conozco porque conozco deformación de 1. Entonces de ahí conocería la pregunta. ¿Cuánto es delta de D? ¿Sí? Entonces queda delta de D es a raíz de 5a, como delta de B es a A. Mejor dicho, delta de D igual a raíz de 5 delta de B. Y delta de B está en función de deformación de 1, o sea, lo conozco. Y ahí puedo conocer el delta de D. Eso sería lo que tuviéramos que hacer ahí para si nos hicieran esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto es delta de D? Entonces aquí queda claro, los puntos se mueven perpendicular al radio. ¿Qué es el radio? La línea que va del pivote al punto. Listo. Esa es la generalización de ese problema, ¿no? Que salió interesante porque es que lo habíamos visto. Habíamos visto eso mismo, pero así, ¿no? Barra recta. Bueno, estamos aplicando eso a un problema diferente. La barra es así. Y eso fue lo que acabamos de hacer. Bueno, siguiente caso. Van 3 casos. Siguiente caso. A ver qué hora es. No hay 40. No lo quiero dejar comenzado. En la próxima clase lo vemos desde el comienzo. Este caso. Para no dejar ahí cosas empezadas. Entonces, por ahora dejamos así. Hoy es miércoles, el lunes es festivo. Nos vemos el lunes. 8 a 10 de la mañana. Y se va a terminar ya este chorro de festivos, de festivos, ¿no? El próximo lunes es el último, creo.